Continuamos en Canal E y vamos a hablar de la parte tributaria, así que vamos a hablar con nuestro contador favorito, contador público, Guillermo Poch, que está en línea con nosotros. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? Bueno, hay mucho para hablar. ¿Tenés ¿hasta qué hora tenés? Hasta las 2 de la tarde, más o menos, 2, 3 horas. Dedicame, porque con la cantidad de temas que hay y temas que van a afectar no solamente al bolsillo de la gente, sino a también los que están reunidos ahora con el presidente, ¿no? Porque muchos de estos impuestos son coparticipables y las provincias ponen el grito en el cielo cada vez que quiere haber una rebaja tributaria. Entonces se da un poco de patadas con lo que la Argentina pregona, que hay muchos impuestos, que hay que bajarlos, que antes de subir un impuesto alguien se mutila. ¿Qué está pasando? Vamos por puntos. Reversión de ganancias de la reforma tributaria. ¿Cómo queda esto? Mirá, Santiago, parecería ser que quien es oficialista y está en situación de crisis no tiene otra alternativa que subir los impuestos en Argentina. Entonces va a pasar algo bastante paradigmático, que es que ver qué es lo que pasa cuando quien antes era oposición había dicho no vamos a subir impuestos, no vamos a crear nuevos. Habría que chequear el Sabemos. sillón de Rivadavia, ¿no, Guille? Porque los transforma de lo que vienen pensando. Capaz que hay una energía ahí, porque cuando se sientan en el sillón, o en realidad ven los números reales, dicen, claro, no puedo dejar de percibir este 1.000.000 y pico de gente que estaba dentro de ganancias, porque recordemos que hoy es hasta 2 millones de pesos. ¿O era? ¿Hasta el 31 de diciembre va a ser esto? Me gustó eso del sillón de Rivadavia, y la verdad es bastante, o sea, paradójico. O sea, sí sabemos que Argentina está en una situación de crisis, no se puede soslayar eso. Lo único que hay que poner de manifiesto, y ahora después doy respuesta a tu pregunta, es no es conveniente en materia tributaria dar pasos para atrás. Porque parecería como que uno en materia tributaria está en chancletas, y es difícil ir para atrás en chancletas. Vamos a tu pregunta, reversión del impuesto a las ganancias. Dentro del proyecto está la intención de volver a septiembre 2023 y dejar en definitiva un padrón más o menos de contribuyentes en aproximadamente entre 900.000, 1.000.000 de personas van a ser las que van a terminar alcanzadas, mientras que hoy estaba siendo un universo de 80.000 personas, porque hoy está ese umbral mínimo de no gravabilidad para los empleados en relación de dependencia, jubilados y cargos públicos hasta 1.770.000. Entonces, para darle tranquilidad a la gente, a priori, por un lado, el proyecto dice que lo que está sucediendo en este año no habría modificaciones. Entonces, alguien que está ganando 1.770.000, más allá de que se sancione antes de fin de año, cosa que lo veo complejo, no va a tener un vuelta atrás. Bien. Si miramos hacia enero 2024, el monto que pasaría a estar grabado sería a partir de 975.000 pesos a números redondos, el umbral ese mínimo por el cual se paga o no se paga impuesto a las ganancias en las tres categorías que te comenté anteriormente. Claro, haciendo un número bruto sería más o menos la mitad de lo que era anteriormente, ¿no? Y que este universo de tanta gente, ¿cuánto dinero le representa al fisco? Porque, por otro lado, ganancias es coparticipable y además va a jubilados o no. Mirá, Santiago, ahí tenés un doble efecto. La situación es la siguiente. La merma fue aproximadamente entre un 30 y un 35% de la recaudación total del impuesto a las ganancias. Muchísimo. Muchísimo, y a su vez hay un inconveniente adicional, que es que cuarta categoría vos lo cobrás mensualmente. Y como los salarios se van actualizando producto de la inflación, tenés un cobro de un impuesto casi que es mensual. Mientras que las empresas
determinan su impuesto anualmente y el anticipo lo están ingresando base a utilidades del último ejercicio cerrado. Entonces, Claro. tiene un impacto muy alto mensualmente. Entonces, lo que les está pasando a las provincias es que no están viendo de alguna manera los fondos porque estás líquida, porque era mucha masa de dinero la que recibías desde el impuesto a las ganancias, porque recibías utilidades actualizadas de los empleados en relación de dependencia, cargos públicos y jubilados que superaran el monto a valores de hoy de 975.000 pesos. Entonces el impacto es alto, es Claro, ¿dónde grande. está la mía? Decía las provincias. ¿Dónde está el dinero que a mí me entraba por la coparticipación federal, ¿no? Y por esta repartija que hay. Ahora, vamos a seguir hablando de ganancias mucho tiempo más, pero también se derogó el impuesto a la transferencia del inmueble. Y acá con esto te quiero preguntar, esto era la famosa llamada LITI, era lo que vos pagabas para, no como escritura, sino cuando vos transferías un inmueble a otro. Si estuvieses en una mesa de examen de derecho tributario, bien felicitado, es el famoso ITI, es el impuesto a la transferencia de inmuebles, que no se aplicaba en el caso de viviendas, pero en una segunda vivienda se aplicaba y resultaba de aplicación para todos o resulta de aplicación para todos los inmuebles adquiridos de manera previa al 1 de enero del 2018. Entonces se estaría dejando de aplicar ese gravamen, pero de alguna manera tengo cierta reparo después qué va a pasar con esos inmuebles cuando hoy únicamente pasaban a estar grabados con el impuesto a las ganancias, aquellos inmuebles que tienen en definitiva un tratamiento distinto, que era que pagaba sobre el Claro. 15% sobre la diferencia del precio para aquellos adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018. Ahora, hablando de inmuebles, Guille, también bienes personales, y se deroga la ley de alquileres, como se cree, vas a tener que pagar sobre tu segunda y tercer propiedad en alquiler. ¿Cómo ves esa situación? Siempre en los impuestos hay una reforma, en bienes personales hay una reforma, por un lado a nivel de alícuota, después la posibilidad de bajar la alícuota al 0,75% de cara a futuro. Vamos a ver qué se termina sancionando. Si lo que el Estado, a nivel a poder legislativo, lo que buscaría es que rápidamente haya un vuelco de que la gente ponga en alquiler los inmuebles, es una buena alternativa el buscar que aquella propiedad que de alguna manera está siendo sometida a alquiler, que deje de pagar bienes personales. No hay que dejar de tener presente que los impuestos en general inciden en uno de los órganos más sensibles de las personas, que es el bolsillo. Entonces, hoy ante una ausencia de departamentos o una falta de departamentos en alquiler, cualquiera sea el motivo, una de las formas de lo que vos lo tenés para, de alguna manera, incentivar la puesta en alquiler es generando beneficios a nivel fiscal. Ejemplo, llega fin de año, la gente sabe que si compra títulos públicos, si deja la plata en el banco, deja moneda extranjera en el banco, lo tiene exento. Entonces vos sabés que hay gente que ahora está dejando plata, pesos, dólares en cuentas bancarias porque deja de pagar el impuesto sobre bienes personales. Si uno tiene una norma alineada a eso, es muy probable que a mucha gente la termines convenciendo de poner en alquiler las propiedades que están dejando de ser puestas en alquiler. El problema es y cómo controlás, Guille, eso. Porque yo te digo, bueno, tengo que pagar bienes personales, la tuve en alquiler hasta hace 4 meses. Hace 4 meses que no la alquilo. ¿Cómo va a interactuar el control, ¿no? Porque ¿qué me vas a mandar el contrato de alquiler? ¿Puedo armar un contrato de alquiler ficticio? Es muy difícil. Las buenas normas, cuando te pregunto cómo se van a controlar, es donde hacen agua. Mirá, excelente el comentario que estás poniendo sobre la mesa.
me imagino que cuando la audiencia te está escuchando estás diciendo que es uno parte de que la gente lo va a incumplir. Gran problema que pasa en la Argentina. El problema tendría que ser qué le pasa al que incumple, Claro. que sería distinto. ¿Por qué? Porque nosotros tendría que ser, che, está la norma del beneficio y se resolvió. En otros países no tenés que generar normas de control. La pregunta es por qué en Argentina constantemente tenemos que estar generando normas de control para que las normas tributarias se cumplan. Signo de pregunta, Sí, sí, Santiago. eso sí, es una cuestión, me parece que uno de los lemas de la Argentina es echa la ley, echa la trampa. Y quien no se haga cargo de esto, revise, tómese 10 minutos mientras toma un mate, a ver qué trata de eludir, evadir o dejar de pagar. Cuando mucha gente alquila y vos le pones alquiler en el concepto de la transferencia bancaria, te dice, no me quemes, no me pongas más alquileres. ¿Por qué? Porque seguramente no lo está declarando. Entonces, hay mucha gente que pregona la normalidad de este país, sin embargo, hace lo contrario a lo que hace un país normal. Y ahí me meto en esto. Moratoria. Va a haber moratoria para cancelar impuestos, pero no hay moratoria para que los jubilados se puedan seguir jubilando. ¿De qué hablamos con moratorias? La moratoria que está en el proyecto es muy amplia y cubre todos los aspectos, tanto de alguna manera tributarios, previsionales, aduaneros. Está principalmente vinculada, está sobre todo enfocada a los empleadores. Desde ese lugar es muy probable que después haya una moratoria en otros sentidos, más mirado desde las personas. Vamos a ver qué sucede. Y permitime volver un instante a lo anterior, Santiago. La pregunta es por qué muchas veces lo que vos decías, porque cuando te iba escuchando me parecía interesante el comentario que estabas haciendo y es, ¿viste esa transacción que sucede entre, en el caso que vos hablabas, inquilino versus propietario? Mucho del origen no estará porque está la sensación de que los impuestos no te son devueltos a través del servicio. Es como para dejarlo ahí en el tapete. Es muy posible, pero también es interesante que vos sepas esto que tratamos en la pantalla de Canal E, de dejar en claro, si vos pagás impuestos a las ganancias, esto va a la provincia. Cuando hay una coparticipación, hay provincias muy pobres en la Argentina, que no tienen superávit, hay otras que son más ricas. Bueno, las ricas deberán dejar de percibir ese porcentaje, más allá de que aporten o no aporten. Bueno, una gran discusión respecto a la coparticipación federal. Guille, vamos a seguir hablando porque me quedó blanqueo y aumento de derecho de exportación, pero lo vamos a ver la próxima. Dale, perfecto. La semana que viene lo estamos viendo, Santiago. Dale, Guille, abrazo grande. Guillermo Poch, nuestro contador que te explica todo, dónde va a parar tus impuestos, por qué tienes que pagar y cómo es la carga impositiva en la Argentina.